Hola, desde PZS, psicólogas y psicólogos de Zona Sur, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro ciclo de entrevistas Más allá del diván, donde nos aprestamos a escuchar sobre la praxis de colegas idóneos que ejercen en ámbitos poco explorados, ya sea por su complejidad o por su originalidad. Nos acompañan hoy la licenciada Natalia Arce, la licenciada Gabriela Marchese, el licenciado Julián Acerbi, el licenciado Leonardo Burrieri. Colaboran con el equipo la licenciada Paola Serana y nuestro editor Fernando Fuentes. Quien les habla, el licenciado Juan Chaer. El entrevistado de hoy, como hacedor lenguajero, así es como le gusta llamarse, expande los límites de nuestra práctica, desarrollándose no solo como analista, sino también como comunicador social y teatrero. Es un verdadero gusto presentar a Pablo Zunino Spitalnik, reconocido principalmente por sus obras teatrales, El Doctor Lacan, pieza que permaneció en cartelera por 8 temporadas consecutivas y fue vista por miles de analistas, pacientes y civiles. Y su actual obra, concebida en tiempos de pandemia, Herr Professor Freud, que vía streaming viene sumando funciones, ofreciendo una nueva modalidad de degustar el teatro. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para conocerte un poco más, quiero preguntar sobre tu inicio en relación a la psicología. Entiendo que empezaste a estudiarla en tiempos de dictadura. ¿Cómo fue eso? Eh, Fue globalmente una mala experiencia. Había mucha espía policial en la Facultad de Psicología de la UBA. Éramos carrera, ni siquiera era facultad. Yo no recuerdo si al final del gobierno de Isabel o al principio de la dictadura, pero fue degradada a carrera. Se daban clases y aparecían los canas, había unos ventanucos en las aulas donde asomaban la cabeza para escuchar de qué se hablaba. eh, Se llevaron gente, entre los alumnos había policías infiltrados, bueno, muy feo. Mayormente lo que se enseñaba también era muy feo. Por ejemplo, en psicología social venían unos oficiales de la Marina que nos explicaban con unos gráficos en el pizarrón que dibujaban unos barquitos tipo batalla naval, cuántos barcos les habíamos hundido a los ingleses. Había una materia donde nos enseñaban una cosa rarísima y casi esotérica que se llamaba el fondo endotímico de Lerch, que nadie se sabía qué carajo era eso. Pero hubo en el medio de eso algo que me parece que nos salvó. Ya yo entré en el año 77 en la facultad y salí en el año 85. Es decir, que los 2 últimos años los hice ya con el aire de la democracia, con otro tipo de cátedras, qué sé yo. Lo tuve a Zaffaroni de profesor en psicología institucional. Otra cosa, los Rodulfo en clínica de niños, se empezó a respirar otra cosa, pero hubo una línea de cátedras que eh, eh, hizo que entre lo que ocurría en la facultad y la cultura de catacumbas, que eran los grupos de estudio que hacíamos, que eran de los pocos lugares donde se podía hablar algo de lo que pasaba, de que se habían llevado a tal persona, o que habían intentado hacer un secuestro de alguien para desaparecerlo. Bueno, digamos, estas cosas en la vida cotidiana no se hablaban, o no se sabían o se renegaban. O sea, la cultura de catacumba era el lugar donde íbamos a estudiar. Había un link. ¿Cuál era ese link? Las cátedras de, se llamaba Psicología Psicoanalítica, a cargo del profesor Ostroff. El profesor Ostroff, post-freudianos, que eran Melanie Klein, Lacan, la psicología del yo, todo lo que había venido después de Freud caía en esa bolsa. Pero, digamos, el lote de ayudantes y jefes de trabajos prácticos eran mayormente lacanianos o freudianos de muy buena, y que nos hicieron entender muy rápidamente el núcleo duro del psicoanálisis ligado con lo lenguajero, ¿no? Digamos, que no se perdiera en oncología, la importancia de leer bien el chiste, psicopatología de la vida cotidiana,
Todavía no se sabía muy bien qué era eso de lo real. Tomamos en cuenta que los seminarios iban llegando en orden distinto al que se había establecido, era una lectura con algún maestro iniciador que se hacía, pero fue como el último registro al cual pudimos acceder después de un largo trabajo. Mismo que en Freud entender todo lo que viene después del 20 de la pulsión de muerte. Pero lo que quería significar fundamentalmente es que estos ayudantes, Rindy D'Angelo, Alberto Marchilli, Dulce Suaya, Irene Frida, en tal que era la adjunta, Sofía Nadel, Jorge Rodríguez, que era un winnicottiano muy interesante, digamos, nos sacaban de ese clima medieval que ocurría en la facultad y establecían un nexo con todo ese mundo de la catacumba, porque muchos de ellos nos daban grupos de estudio privados o se armaban análisis. Es decir, yo tengo una enorme gratitud con esa cátedra. También significó mi acercamiento a un análisis. Y me parece que nos salvó en un momento que era de un oscurantismo espantoso. Agradezco esa parte de formación que me dio la facultad en años tan oscuros. Comenzaste tu labor periodística en el diario Tiempo Argentino y tuviste la oportunidad de crear un suplemento psicológico desde el cual entrevistaste a maestros como Elizabeth Rudinesco, a François Dolto, a Jacques Alain Miller. ¿Cómo fue entrevistarlos? Vos eras estudiante, ¿no? En ese momento, ¿desde dónde preguntabas? ¿Como periodista, como analista en potencia? ¿Cómo semblanteaste esas situaciones? Bueno, preguntaba a partir de mi formación y de lo que eran las discusiones de ese momento, ¿no? Pensemos que esto fue en el momento posterior a la muerte de Lacan. Lacan muere en el 81. Una de las notas de ese suplemento, a raíz de toda, digamos, la pelea fraterna que se arma cuando muere uno de los padres de la tribu, hicimos una nota que se llamaba ¿Quién se queda con Lacan? ¿No? Con ese doble sentido de quién se lo queda y quién queda como heredero de sus teorizaciones. Donde hablaban los referentes psicoanalíticos de las diferentes escuelas en las que se habían partido el núcleo duro inicial de los lacanianos post-Masota, ¿no? Entonces eran notas muy políticas, diría. Un periodista con formación psicoanalítica que preguntaba sobre esas cuestiones, ¿no? Un poco era el enfoque, con el plus, además, de que debía estar todo expresado en un lenguaje como, digamos, era un medio masivo donde estuviera a la altura de los psicoanalistas, de los estudiantes, de la gente que tenía formación y que pudieran ser leídas por cualquier persona, lo cual lo ponía en un filo de divulgación que obligaba a, digamos, preguntar lo más profundo posible en los términos más sencillos posibles expresado eso. Estábamos en una época de un barroquismo lacaniano estragante. Es decir, los editores de libros, de analistas de formación lacaniana, hacían el chiste de, me tocó editar un libro escrito en lacanés, ¿no? Que, claro, era fruto de un enorme malentendido. Lacan era sobre todo oralidad llevada a escritura. Y se lo tomaba como un modelo de escritura a algo que era básicamente oralidad. Entonces todo tenía 42 paréntesis, 3 guiones, y con errores de sintaxis y gramática tremebundos. Es decir, había una imitación masiva de un estilo, como hoy Martín Bossi puede hacer con los personajes que imita. A veces incluso hasta en el vestuario. Ajá. Había un analista que se vestía como Lacan. Y cuando salía de giro por los hospitales a buscar adeptos, a promocionar sus cursos, iba prácticamente disfrazado de Lacan. Ese era el clima de época, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue un modo de intervenir desde un medio que inauguró toda una línea que hoy termina
en la sección de psicología de página 12, y que pasó por el medio, por el diario La Razón, y que pasó luego por la revista La Maga. Esa fue como la línea de lo que se abrió, porque lo que primaba en el medio masivo era el, digamos, divulgador tipo Arnaldo Rascocchio, Mauricio Abadi, muy baja línea, muy de psicologizar todo en época donde se jugaban cuestiones políticas muy fuertes, y muy de dar consejos, muy el modelo, digamos, del pediatra, o del, digamos, del psicopedagogo. Bueno, esto abrió otra línea de intervención, que fue en un momento dar vuelta a la cámara y decir, bueno, enfoquemos al campo, sí, como un objeto de cobertura periodística. Más o menos se encaró por ahí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Dalia, ¿cómo estás? Bien, tengo entendido que aparte de dramaturgo, sos director, productor y actor y también crítico de teatro. Quería que nos cuentes cómo fue tu encuentro con el arte, si caíste por casualidad o llegaste a como cumpliendo un anhelo, un sueño. Mi primer contacto con el teatro es como espectador, claramente. Yo tuve, digamos, entre 13 y 18 años, cuando tenía entre 13 y 18 años, fue entre el año 71 y 75. Y la salida al teatro era una salida muy cotizada, sobre todo para los que vivíamos en el Gran Buenos Aires. Era como para alguien que vive en Brooklyn, cruzar el puente e ir a Manhattan, ¿no? A Broadway. Yo vivía en Ramos Mejía. Entonces la salida implicaba ese viaje, que para mí era como ir a Broadway, y ir al teatro mucho. Ese fue el primer encuentro. Yo empiezo a trabajar como periodista 5 años después, en el año 80. Y lo primero que hago es en el campo de la divulgación en ciencias duras, reactores nucleares, inundaciones, INTA, el suelo, política científica, computadoras, ya se escribía de eso. Después de esto que les conté, ligado con la divulgación, sí, en ese diario, en Tiempo Argentino, que le daba mucha importancia a la parte cultural, María Moreno hacía el suplemento de La Mujer, que era muy pionero en ese momento. El director de la parte cultural era Ernesto Yo, que era un periodista muy renombrado del ámbito cultural, y que además era muy generoso, nos dio oportunidad a muchas personas jóvenes de trabajar con él, a Martín Caparrós, a Jorge Dorio, a Pablo Sirvena, a mí, éramos todos más o menos de la misma edad. Bueno, yo trabajaba para esa sección. Por suerte, psicología estaba adosada a cultura y no a salud, ¿no? Entonces me daba como más changüí para ir para el lado que yo quería. Se va un crítico de teatro y como siempre yo iba a los estrenos y después de un estreno hablábamos y qué sé yo, Ernesto me dice, anda a escribir teatro. Bueno, me puse a trabajar de crítico de teatro. Pero no fue algo que yo buscara, el ser crítico de teatro. Fue un imponderable de redacción. Como lo fue que yo me pusiera a actuar. Fue un imponderable de producción. Así que ahí se produce un encuentro muy fuerte, porque digamos, fue un oficio que hice no menos de 15 años, yendo muchísimo tiempo al teatro, ¿no? Después que termina esa etapa me pongo a trabajar como productor, con Carlos Rottenberg. Paso del otro lado y me pongo a armar espectáculos. Después hay otra etapa donde hago el programa de radio de Teatro San Martín y hago otras cosas en radio ligadas con espectáculos. Digamos que hay como 15 años de faena periodística, de cubrir teatro, más o menos hasta fin de siglo, y de ahí en adelante voy haciendo otros trabajos ligados con el teatro. O sea que Lacan llega, que es lo primero que hago como creador de un espectáculo, después de todo ese camino. Espectador, cronista, crítico, productor, conductor radial, ¿no? Es un larguísimo, larguísimo proceso. Y que también se produce de algún modo por un imponderable,
por cuestiones políticas, el programa que yo hacía para el Teatro San Martín en la radio, que se llamaba La Ronda de los Teatros en Radio Ciudad, cuando ese programa cae en un muy mal momento del año, donde yo no me podía reinsertar en ninguna otra radio. Y entonces, una de las patas de mi economía fue la clínica, la otra pata siempre fue lo ligado con lo artístico, siempre lo tuve armado así. En general no estuve nunca en un solo campo a la vez, siempre... Bueno. Cuando se corta lo de la radio, tengo que inventar algo. Y entonces, bueno, invento lo de Lacan, porque yo no podía, digamos, reinsertarme en la radio, no podía volver para la gráfica, no quería más estar en una redacción periodística de gráfica, y eso que son mucho más livianas de lo que son actualmente, ¿no? Hoy en una redacción trabajan para el online también. Digamos, no existía la medición minuto a minuto. Hoy existe la medición minuto a minuto, salvo para la radio en todos los medios. Entonces se cuelga una noticia en la red, y a los 5 minutos no mide tanto y vuela. Entonces por eso leemos esos titulares tremendos todo el tiempo, como todo es Titanes en el ring cuando se titula, ¿no? Carriola hizo mierda a no sé quién, hizo quién, lo reventó a no sé cuál. ¿Por qué? Porque se busca que metan el clic, porque hoy los periodistas también son observados como son observados los chicos que trabajan en un call center, que los graban para ver cómo contestan. Bueno, acá la medición es una locura absoluta. Yo creo que también el hecho de haberme ido de una redacción tuvo que ver con que vi que venía eso. Y no tenía ganas de eso. Entonces, junto con el cambio de siglo, hice un moño y me fui a hacer otra cosa. Ahí tuve la oferta de Carlos Rottenberg para ir a trabajar, ¿no? Quiero agregar algo sobre esto. Por esto que decías al principio de lo lenguajero, yo no considero que sea una persona que tenga una vocación, yo tengo un campo de intereses que tienen que ver con el lenguaje. Todo lo que hago tiene que ver con el lenguaje. Esa palabra de Lacan, lo lenguajero, me resulta muy atractiva, ¿no? El hecho de tener una carrera entrecruzada, muy influida por el diván, pero muy desplegada también más allá de los bordes del diván, hizo que no tuviera que no fuera reconocido fácilmente como integrante de las corporations. Quiero decir, para los periodistas soy un psicoanalista que trabaja de periodista, y para los psicoanalistas soy un periodista que trabaja, bueno, es decir, voy por colectora, no voy nunca por la avenida principal. Es decir, cuando hice un corte con el trabajo de las redacciones, me di cuenta que no funciono en las instituciones y que no funciono en las grandes corporations, y que tenía que armarme un camino por colectora, que yo iba a ir más cómodo por ahí. Esto lo digo en relación con cómo se despertó lo del teatro. Es una parte más del abanico lenguajero. ¿Okay? Pablo, evidentemente sos una persona multifacética, ¿no? Además de clínica, hiciste periodismo, generaste un espacio, sí, en un momento, una época donde no era habitual esto, ¿no? Entrevistaste a Miller, a Doltor, Rudy Inesco, fuiste convocado en distintos roles en el ámbito del teatro, y ya en el último tiempo, como recién decías, gestaste de tu propia estofa una obra como la del Dr. Lacan, que aparece en primera persona, que quizás sea única en ese sentido, ¿no? También. Y esto lo hiciste con humor, ¿no? Con la particularidad que tiene el humor de humanizar y bajar del caballo blanco a San Martín, digamos. ¿Esto tiene que ver con un estilo tuyo propio, o hay alguna intencionalidad en este abordaje desde el humor? Sí, tiene que ver con un estilo, lo cual no quiere decir que esté con una nariz de payaso 24/24. Claro, imagínate que, por ejemplo, en la clínica sería un problema eso. Si bien hay
un flujo de pacientes que llegan por mi aparición en el escenario o en un lugar público. Entonces es un tema que hace ahí, ¿no? Al primer momento, si vienen con la expectativa de que les haga un show, ¿no? Me ha pasado. Pero bueno, es un tema que se trabaja. Tiene que ver con algo personal y tiene que ver con un modo de transmitir. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, digamos, ¿cómo podemos pensar al espectador del siglo XXI? Como un espectador que llega con esto, ¿no?, al teatro, y que tiene que apagarlo 1 hora, lo cual implica una renuncia pulsional enorme, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un momento de decir las cosas del modo más condensado posible, es decir, no caer en el pecado del dramaturgo, sobre todo el Nobel, de escribir para escucharse a sí mismo. Y a mí me parece además que uno de los riesgos de la época es el goce catastrófico por indignarse, ¿no? A mí me parece que la comedia como género invita a reírse un poco de eso, tanto de la indignación como de la idealización extrema. Es decir, cuando a Lacan se lo muestran en el escenario como un tipo torpe, que no sabe agarrar nada, se le cae todo, tiene que tener una secretaria. Bueno, es un pequeño acto, y ni siquiera sé si era un tipo torpe, si bien por todo lo que leí en sus biografías no me lo imagino haciéndose huevo frito. Y si me lo imagino haciéndose un huevo frito, me imagino que se le cae en el zapato cuando lo hace. Tendría unas mujeres que le dieran huevos fritos. Bueno, a mí me parece que ese modo de transmitir condensado y con cierto humor saca un poco como ese de emplazamiento de la época, de a ponerse o muy grave o muy gozoso de la catástrofe, de la indignación y que todo indigna, y bueno. Tuvo que ver con eso el modo de transmisión, pero mucho con el teléfono celular. Pablo, te voy a hacer un comentario del cual no me quiero privar. Estuve leyendo un poco en tu experiencia, ¿sí? Y encontré que el mito fundante de la obra Doctor Lacan versa en cierta oportunidad en que Jacques Lacan llega a dar su seminario de los miércoles y se encuentra con que nadie estaba ahí para escuchar su exposición. Eran épocas vertiginosas, el llamado Mayo francés, ¿sí? Y esa incertidumbre vivida por el doctor dio pie para el desarrollo de tu comedia, ¿sí?, que la creaste en relación a pasajes de la vida, como recién decías, ¿no?, de la vida de este analista icónico para nosotros. Bueno, lo que encuentro curioso es que luego de varios años la pregunta que da pie a tu primera obra se reinventa y replantea. Para Herr Professor Freud, esta obra que está ahora en cartelera. Y la pregunta dice, ¿qué pasa si el público no está ahí? Digamos, ahí hay algo que empuja fuerte. Es muy interesante lo que señalas, porque digamos, esta obra se estrenó en 2012, donde la sala estaba llena y no había el problema de la pandemia, el público estaba ahí, bla, bla, bla. Lo cual, en este momento donde el público estaría retornando de a 10, de a 15, todos aterrados ahí, o no sé, es poca la información que tengo, pero es un momento de retorno, todos estamos como volviendo a no sé dónde, que será distinto. Entonces, ese es como el refresh de la pregunta. Hoy eso se escucha de otra manera, la ausencia de público. En el 68 y hasta la pandemia en el teatro se escuchaba de otra manera la ausencia de público. ¿Por qué digo esto? Porque el gran fantasma de la gente de teatro es que el público no vaya a la cita, ¿no? Y ocurre en el 80% de los casos, grosso modo. Entonces, es algo con lo que se está lidiando todo el tiempo esa ausencia, ¿no?
Vengo de la experiencia, cuando me fui a trabajar con Rottenberg, yo gestionaba el Teatro Liceo, y hicimos un fracaso atrás del otro. Es una sala muy imponente, y tener el Teatro Liceo con 20 personas y salir a hacer la función en una sala de 700 butacas, tener 680 libres, es la famosa falta en ser. Es eso, ¿te das cuenta? Ahora, te lo tenés que bancar y es durísimo eso. Bueno, cuando yo meto esa pregunta en Lacan, es la pregunta de un tipo que había sido siempre muy taquillero, que un día llega y no tiene nadie. Entonces lo crucé ahí con un actor. La crisis que tiene una gran megastar cuando viene de un exitazo, se va a hacer una temporada a Mar del Plata y no va ni la tía. Que esto pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí hubo un entrecruzamiento. ¿Qué le pasó a este tipo que en esa altura de su carrera, digamos, el seminario era como un evento, como un happening, donde iba muchos, gente de la cultureta, o sea, un tipo que llena siempre, cuando llega un día y no tiene público? ¿Qué le pasa? Y además me permitía el hecho de meterlo en una... Esto es un clásico del teatro que se llama Las Puertas Cerradas. Lo metí en unas puertas cerradas con una secretaria, lo cual me dio mucha más libertad para inventarlo en todas las cosas que necesitara inventarlo. Esto que les decía de la torpeza antes. Bueno, qué sé yo. Nadie me lo podría discutir, por otro lado, qué sé yo, lo que él hacía a puertas cerradas, ¿no? Casi la intimidad de una sesión, si lo miramos desde otro punto de vista. Pablo, en tu última obra, estrenada hace poco, Herr Professor Freud, aparece un nuevo condimento, ¿no?, diferente de la obra de Lacan, que es la pandemia, ¿no? Ahí tratás temas de las angustias, lo económico, la virtualidad, la identidad, los medios. Pero hay algo totalmente diferente que tiene que ver con el streaming, ¿no? Ahí hay un público que no solamente es sin cuerpo, sino que podríamos decir que es un público supuesto, porque, bueno, te figura la gente que pagó la entrada, digamos, pero no hay una respuesta inmediata, al menos en el sentido de las otras obras. Podrá haber alguna respuesta por chat, quizá. Te quería preguntar cómo incide eso en el actor, ¿no? Si hay alguna especie de escucha del actor incluso en relación al público. Es muy interesante lo que preguntas, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la actuación es un desafío enorme, ¿no? En el cine, atrás de cámara, aunque no se los observe, hay un montón de gente, es decir, hay respiración humana. Si bien ahora se está abriendo un poco a poder hacerlo en estudios y con equipos más grandes, cuando nosotros hicimos esa función que grabamos, la hicimos en vivo con insert que entraban, después sobre lo que quedó de esa grabación lo editamos, y ese es el espectáculo que ahora circula, es una grabación. Pero la primera se hizo en vivo. Es muy difícil hacer comedia sin la respiración del público, sin reidores, muy difícil, muy difícil. Lo cual hizo que ya la escritura fuera otro tipo de humor que el de Lacan. Era un humor más seco, con menos búsqueda del impacto cómico, con menos gag. Otra cosa hubo que hacer. No es lo mismo una función donde pusiste el dedo gordo en el escenario a oscuras, no sabés por qué la gente se rió, que otras funciones donde tenés que apantallar para que se arme el fuego, para que se arme la ola. En el streaming trabajás sin ningún rebote, con una presencia humana mínima atrás de cámara. Lo hicieron el director Pablo Bolaños, y el escenógrafo y iluminador Marcelo López Cariro, y el que hacía las voces, a 2 metros. Y tuve que actuar en 1 metro por 1 metro, ¿no? Para que eso tuviera perspectiva, había que ubicar los telefonitos en determinado, bueno, quilombo técnico, y la sensación que tenía que cualquier cosa que fuera a agarrar iba a tirar todo, porque fue una actuación japonesa, mínima, dificilísimo de hacer.
Bueno, sin ánimo de spoilear, presentás libros desde una puesta escénica. Es muy interesante. ¿Por qué presentaste justamente esos libros? Porque considero que es un género tremendamente aburrido. La puesta de- tradicional de la presentación de un libro son 10 tipos que hablan, ¿viste? Ujú. Volvemos a lo mismo, tenemos que competir con esto, ¿no? Sí. Bueno, la presentación del libro que hicimos, un libro que hice que se llama Álbum del Bicentenario, retratando con el arquitecto Fabio Grementieri y con el fotógrafo Javier Verstraeten durante 3 años, patrimonio arquitectónico en estado original en toda la Argentina. Hicimos 100.000 kilómetros, 26 viajes, bueno, un libro así con ilustraciones, fue como un rally hacer ese libro, una aventura extraordinaria. Pero ¿qué íbamos, digamos, teniendo todo ese material fotográfico? Bueno, lo organicé como un pequeño espectáculo. Se presentó en el Teatro San José ante 1.000 personas. Entonces, bueno, la entrada de imágenes, textos leídos, y en 35 minutos el libro estaba mostrado, presentado. Cuando hicimos la presentación en el Centro Cultural Kirchner, no CCK, hay que nombrarlo por su nombre singular y propio, Centro Cultural Kirchner, no jibaricemos con siglas. No es lo mismo decir Kirchner que decir CCK. La sigla vacía de contenido, unifica. Retomo, hicimos esa presentación de ese libro, que fueron unas conversaciones interesantes que tuvo Olga Cosentino, gran crítica de teatro, con Juan Carlos Gené, gran director, y gran hombre de teatro con una historia de vida extraordinaria. 40 minutos, la gente terminó aplaudiendo de pie, como si fuera un espectáculo. Me resulta un plomo las presentaciones del libro, debo decirlo. Así que vamos a ofrecer un nuevo servicio de puesta en escena para presentación de libros. Hay que diversificar el producto en esta época tan dura. Pablo, al escucharte nadie podría poner en duda que sos un multifacético. Tus diferentes roles en el arte, en el periodismo, y pensaba, ¿qué lugar ocupa hoy en día y durante tu historia la clínica en tu vida? Mirá, tuvo diferentes etapas. Tuvo una etapa cuando me recibí, que trabajé con bastante continuidad más o menos hasta que entré al diario La Nación, o sea, esos 5 o 6 años. Cuando entré al diario La Nación me absorbió mucho y quedó reducido a un espacio mucho más mínimo. Tuvo un relanzamiento en 2002, cuando hago ¿cómo se llama? Un doctorado, no me salen los términos universitarios, un posgrado en clínica de adultos en Centro 2, hago la experiencia de estar en una máquina institucional, y después tiene un corte entre el 7 y el 11 por cuestiones personales, es decir, no fue una experiencia lineal, pero digamos sí una continuidad en el sentido de que viví diferentes épocas y climas de época del psicoanálisis, ¿no? Que creo que fue uno en los 80, que fue otro en los 90, que fue otro en la década cero y que ahora está siendo otro, ¿no? Me parece que en los 80 era conseguir la ley de ejercicio profesional de la psicología y desmarcarse del poder médico. Y una clínica que buscaba como fin de análisis no la identificación con los ideales del analista. Digamos, era como la desmarcación grande de esa época. Parece que en los 90 lo que ocurrió fue que hubo como un ingreso del psicoanálisis a todo el sistema universitario ligado con las universidades públicas y los posgrados y las tecnicaturas. Hubo un crecimiento enorme de eso. Y yo creo que eso tuvo consecuencias, en algún sentido. Me parece que la década cero estuvo muy marcada por las neurociencias y la terapia cognitivo-conductual como el gran otro del psicoanálisis, y me parece que es donde hubo una entrada brutal de todo el sistema DSM. Y me parece que
este siglo, mirá el lapsus, esta década que está terminando, fue muy larga, sobre todo el último año, lo político, el capitalismo salvaje y ahora una pandemia. Yo creo que todos esos entrecruzamientos produjeron mayormente distintas orientaciones clínicas. En el trabajo clínico hay textos muy orientadores. Para mí, cuando Freud habla de la mezcla de oro puro con cobre, cuando se lleva, digamos, el psicoanálisis a las instituciones, ¿no? Me parece que habría que blanquear que eso hoy ocurre en los consultorios más de lo que se lo dice públicamente, ¿no? Hay veces que hay condiciones para avanzar en la dirección de un análisis con más oro puro, y hay veces que no. Hay veces que no. Encuentro una cierta idealización de eso, ¿no? Operar con oro puro 24x24. Creo que estamos en las antípodas de eso. Y a mí otra cosa que me interesa mucho, sobre todo en todo lo previo a que se arme un tratamiento, si se arma, es la cuestión de los diagnósticos diferenciales. Yo creo que en los 90, con esta consigna, convertida en una bandera un poco, ¿cómo lo puedo decir? Una bandera un poco absoluta. Avancemos con la psicosis, avancemos, avancemos. Digamos que hasta los 80, si bien había analistas que ya habían trabajado con la psicosis, pero la ola lacaniana vino con fuerza esta consigna, avancemos con la psicosis. Y cuando uno avanza con los demonios, como dice Freud, tiene que estar después para hacerse cargo. Y vi muchas situaciones donde no se hacían cargo, cuando los demonios eran, digamos, soltados, muchas veces utilizando el dispositivo que se utiliza para un neurótico, digámoslo también. Pero cuando alguien se brotaba, después, muchas veces la respuesta era, bueno, eso ya es un problema de la psiquiatría. Entonces, es algo a lo que estoy muy atento cuando recibo un paciente. ¿Qué condiciones de tratamiento y qué tipo de orientación? Y a veces, hay más cobre que oro. Y encuentro una cierta idealización en los analistas. Me pasa, por ejemplo, el tema del pase. Yo no participé nunca en ninguna instancia de las que conforman el dispositivo del pase. Lo que conozco del pase es por lo que he leído y por comentarios en circunstancias sociales, en una mesa, tomando una copa, tomando un café, qué sé yo. O inclusive viendo algunos videos por YouTube, ¿no? Donde hay unos colegas que hablan de sus hablan de su relación de análisis en público. Yo tengo la impresión de que así como el análisis didáctico terminó siendo tan criticado por Lacan porque promovía la identificación de lo que se llamaba el candidato con el didacta, a la vuelta de 40, 50 años, con lo del pase, se termina repitiendo muchas veces lo mismo. O sea, en una circunstancia social yo escucho a un analista, digamos, con su trayectoria, su prestigio, hablar de su análisis, de 35 años con la misma analista, y diciendo la frase, le debo la vida, con pase, con toda la pelota. Digo, después de 35 años de análisis, ¿le debes la vida a tu analista? ¿Qué análisis hubo ahí? Por otro lado, encuentro que a medida que se habla cada vez más de que el fin del análisis es el atravesamiento del fantasma y bla, 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 menos se habla de la caída del analista, de la disolución de la transferencia. Entonces, dando una enorme vuelta y con un lenguaje sumamente barroco, se termina en lo mismo.
Hay un aspecto de las instituciones, porque no se trata este planteo de que salgamos a tirarle molotov a las instituciones, que tiene que ver con el motor de trabajo que permiten, pero a la vez tienen la inercia de funcionar como iglesias o como ejércitos en un aspecto, y esto termina siendo un poco resistencial, sobre todo en lo que hace a la formación de los analistas, donde muchas veces terminan con gran tentación por convertirse en soldados o en clérigos de la causa. Cuando la entrevisté a Dolma, ella planteó que había que separar análisis de instituciones. Es decir, que un candidato analista a ser reconocido por una institución era mejor que no se analizara con alguien de esa misma institución. Hasta ahora es la mejor solución que yo encontré. Tiene un cotelete anarco, porque ¿qué institución se va a bancar eso? ¿No? Pero bueno, digamos, hay situaciones donde, por ejemplo, hay análisis paralelos. Hay un análisis oficial y hay un análisis clandestino, como un amante. Conozco de esas situaciones. ¿No? Bueno, yo creo que tenemos que cuidarnos mucho de un emplazamiento de la época, que es convertir al psicoanálisis en un reality. Cuando en una página de Facebook se lee escrito por alguien que se dice analista, hoy a la tarde atendí fulanito y cuando me dijo no sé qué, le contesté no sé qué, eso es un reality. Y cuando una institución convoca una jornada pública en un teatro, donde suben grandes figurones a contar de su encuentro con un analista o con un análisis, con una música como de Vangelis atrás, ¿no? Y se dicen frases tales como el psicoanálisis salvó la vida, y todos aplauden, tiene exactamente la misma estética que los programas de la medianoche de la Iglesia Universal del Pastor Jiménez. Entonces nos tenemos que cuidar de los emplazamientos de la época. Esto no quiere decir pensar la neutralidad como hace 50 años, donde Lieberman recomendaba vestirse de gris, ponerse a 45 grados para que no te vean la comisura del labio y un ritual obsesivo insoportable. Pero guarda con los medios. ¿Cuál es el límite para apagar la cámara? O para que la transmisión no sea en Zoom, o para ti. Porque ese emplazamiento de la época también puede degradar al psicoanálisis. Me salió como de arenga. Bueno. Le preguntaría al profesor Freud y al doctor Lacan, en su carácter de visionarios, por qué no solo nos ayudaron a comprender el alma humana, sino que se animaron a dar algunos pronósticos, viendo el talante y el potencial del ser humano. Te pregunto a vos, Pablo Zunino, que supiste encarnarlos a ellos también, ¿cuáles crees que son los malestares de la época actual y cómo crees que continuaremos? Bueno, vamos a apelar la parte Skirru, Predicciones 2011. Lo que vendrá no tengo mucha idea. No va a ser por afuera del malestar en la cultura. Vamos a creer que hemos dejado atrás un paraíso perdido, ¿no? El malestar en la cultura, el paraíso perdido es una ilusión, ¿no? Civilizatoria, neurótica, guerrera muchas veces. No es psicoanálisis aplicado el malestar en la cultura. Creo que si uno no entiende el malestar en la cultura, entiende muy poco de lo que es el psicoanálisis. Lo que me imagino es que va a seguir siendo imposible gobernar, va a seguir siendo una de las tareas imposibles. El malestar con el que imagino será un surgimiento de unos neofascismos muy fuertes, algunos ligados con ideologías un poco naturistas, de vuelta atrás a un tipo Heidegger, de volver a la naturaleza, pero encarnado en muchachitos de gimnasio con mucho músculo, y pandas violentas, un poco lo que uno vio en el Obelisco, ¿no? Todos los esfuerzos para acotar eso
pero es acotar, porque si no estaríamos por afuera del malestar y gobernar sería posible. O sea que en ese sentido me subo a el pesimismo freudiano, que yo llamaría modestia de expectativas. No es lo mismo, ¿no? Hablar de pesimismo freudiano, que es como que viejo mala onda, en la versión divulgada sería, que hablar de ser modesto en cuanto a lo que se espera. Me parece que para eso es central leer El porqué de la guerra, la correspondencia entre Freud y Einstein, donde él explica muy bien lo que es la modestia de expectativas frente a la euforia de, que también le pregunta, en algún lado de Einstein, de fundar las Naciones Unidas para regular las guerras en el mundo. Y Freud le dice, bueno, está todo bien, vamos para adelante, pero guarda de esperar mucho. Me parece que el otro gran malestar en la cultura actual va a ser en esta situación de distanciamiento, o donde el otro se nos viene encima como una posible enfrente como fuente de contagio. Pablo, quiero retomar algo que me pareció interesante, que decías respecto de las siglas. Lo decías en relación al Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Decías que las siglas vacían de sentido, y en algunos casos creo que esto es real. Pero en algún otro, también las siglas pueden metaforizar. Lo pienso en voz alta, hablándolo acá con ustedes, porque justamente, fíjate que Pablo Zunino Hospitalnik y PZS, psicólogos de Zona Sur, psicólogos y psicólogas, están como muy aunados, ¿no? Y creo que vamos a aprovechar esto que puede darse como una suerte de confusión o algo que nos junta como para que cuando hagamos el festejo de los 10 años del grupo, vamos a invitarte como para que hagas tu espectáculo en vivo, ojalá que se pueda ya hacer en vivo, Okay. ¿sí? Para nosotros acá en la Zona Sur, y vamos a elogiarte, obviamente, porque realmente lo tuyo nos gusta mucho. Así que bueno, Pablo, te queremos agradecer realmente por este ratito, por tus pensamientos, por tus comunicaciones. Agradecemos también al grupo que está acá, que bueno, la gente tal vez no lo sabe, pero estamos desde hace un ratito, un domingo a la mañana, ¿sí? Y nos dedicamos porque realmente esto nos parece muy importante y nos da gusto. Así que, bueno, vamos a continuar la vez que viene con otras entrevistas. Vamos a continuar con entrevistas en relación a género, ¿sí? Y bueno, esperamos que sigan ahí, escuchándonos, viéndonos, y es un gusto poder transmitir todo esto para ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y un saludo grande. No, yo los quería saludar y agradecerles mucho el trabajo que se tomaron. PZS, la marca del siglo XXI.